Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Contreras Monroy y con mi compañero Oswaldo hoy les explicaremos qué son las transformaciones lineales y cuáles son sus comportamientos. Bueno, para saber qué es una transformación lineal, primero debemos que comprender qué es. En álgebra lineal, una transformación lineal es una función que conecta a dos espacios vectoriales, transformando vectores de uno a otro. De esta manera preservan los espacios fundamentales. La suma de vectores y la multiplicación de escalar. Esto significa que la transformación mantiene la estructura del espacio vectorial, lo que hace muy útil para describir procesos como para rotaciones, escalamientos, reflexiones y proyecciones en diferentes dimensiones. Entonces, ¿qué es una transformación lineal? Podemos decir que una transformación lineal es una función. Entonces, esta función toma una cosa y la transforma en otra, así tendiendo un resultado. Bueno, en álgebra podemos decir que un vector de entrada puede ser lo mismo que un vector de salida, así tenemos esta función, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre función y una transformación? La transformación tiene que ver en su visualización. Esto quiere decir que la transformación es por movimiento y la función es solo una entrada y una salida. Bueno, si tenemos un vector de entrada y después nos da un vector de salida, podemos decir que ese vector se estuvo moviendo de vector de entrada al vector de salida. Bueno, explicado de manera visual, una transformación lineal es lineal si se cumplen con dos funciones o con dos condiciones. Las rectas siguen siendo rectas y el origen maneja un punto fijo. Por ejemplo, estas líneas no pueden ser una transformación lineal porque transforma líneas rectas en curvas. Otro ejemplo de esto no puede ser una función lineal porque su origen se mueve de punto. Entonces, ¿cómo podemos saber que una transformación lineal es lineal? Bueno, para eso tienes que tener en claro que las transformaciones lineales son líneas que permanecen paralelas y equidistantes. Un ejemplo fácil sería como las líneas que giran, estas teniendo una rotación alrededor de su núcleo. Bueno, el núcleo de una transformación lineal es el conjunto de vectores de espacio de entrada que al aplicarse a la transformación se convierte en un vector cero del espacio de salida. Formalmente, si t es igual a b w es una transformación lineal, el núcleo se define como ker t es igual al vector de v por t v es igual a w. Esto quiere decir que es un subespacio de entrada y está relacionado con una inyectividad de transformación. Si el núcleo solo contiene el vector 0, la transformación es inyectiva. La transformación lineal. La transformación lineal es una operación de un vector que toma un vector y lo transforma en otro, pero respetando dos reglas, las cuales son la suma de vectores, que la transformación de la suma de los vectores es igual a la suma de la transformación de cada uno. Multiplicación por escalares, pues esta es que la transformación de un vector multiplicado al número es igual a multiplicar el resultado de la transformación por ese mismo número. Bueno, ¿qué es esto? La representación matricial de una transformación lineal, pues es decir, en lugar de describir la transformación, es una fórmula que representa con una matriz que al multiplicarse por un vector nos da un vector transformado. Pues ejemplo sería del t invierte coordenada de y de un vector en r al cuadrado. Como aquí la matriz transformada es a igual a 1 sobre 0 y 0 sobre menos 1. Si aplicamos esta matriz a un vector que es el 2 a la 3, esta multiplicada solo se transforma su 3 en negativo, que sería la y. Es decir, esta transformación t convierte al vector en 2 sobre 3 en 2 sobre menos 3. Transformaciones lineales. ¿Qué son las transformaciones lineales? Pues son las que cambian de posición en los vectores del espacio, que pueden cambiar el tamaño, en dirección o reflejar un objeto. Existen diferentes tipos como la reflexión, dilatación, contracción y rotación. Cada esta tiene un efecto geométrico diferente. Y bueno, pues empezar la reflexión. Es una transformación que refleja un objeto sobre un eje plano o similar como te verías en el espejo. Y pues si tienes el vector 2 al 3, al reflejado sobre el eje X se convierte en 2 menos 3, como habíamos explicado en la anterior.
La dilatación pues es un aumento o disminuye el tamaño de un objeto, ya así que si lo multiplicas por otro vector, el número 1 que da los objetos que se agrandan, y si el número es menor que 1, pues estos se dilatan, se hacen más pequeños. Y aquí sería que si tienes el vector 1 a la 3 y lo dilatas por 2, el vector transformado será 2 a la 6. Matriz dilatado por 2 sería 2, 0 sobre 0 a la 2. Y la contracción. La contracción es el opuesto a la dilatación, que reduce el tamaño de los objetos multiplicados por los vectores con un número menor a que 1. Y pues es la contracción del vector 2, 4 y lo contraes por 0.5. El nuevo vector será 1 sobre 2. Y aquí será 0.5 sobre 0 y 0 sobre 0.5. Y por último la rotación. La rotación es, pues como dice, girar un objeto alrededor de un punto sin cambiar su tamaño. En los vectores sí tienen un giro de ángulo específico, ya que mantienen su misma longitud. Por ejemplo, si tiene una rotación de 90 grados, el vector 0, 1 sobre 0 y lo rotas a 90, se convierte en 0 sobre 1, esto es decir, cambian de posición. Y en una matriz sería 0 sobre 1, menos 1 y 0. Ya si se vuelve a rotar, sería 1 sobre 0 y menos 1, y luego 0, menos 1. Y ya estos serían los cuatro ejemplos, que es la reflexión, dilatación, contracción y rotación, que vienen del punto 4.